Sí, te da esa pena, ¿verdad? Sí, demasiado. No fui yo, no fui yo. Sí. Todo el mundo te voltea a ver así como que, oye, estás pecando. Sí. ¿Te atreves? Ay, no, qué barbaridad. Bueno, parece que ya somos todos. Ok, pues bueno, yo espero que un día de estos vaya yo allá, a Toluca, a conocer. Hay que ir a hacer un documental. Vamos a ir a hacer un documental. Te voy a hacer una transmisión vía Facebook Live desde Toluca. Muy bien, chicos, entonces, bueno, miren, otro de los métodos que les estaba... Ah, no, perdón, pero alguien me estaba preguntando algo, ¿verdad? ¿Quién me estaba preguntando, maestra? Entonces, si la algo me estaban preguntando. Yo, maestra. Adelante, adelante. La desventaja podría ser, por ejemplo, ahorita que usted está tocando el tema del COVID, desde la observación es que estás expuesto a enfermarte o arriesgando parte de ti. Claro, pues sí, bajo esas condiciones no puedes andar. Sin embargo, puedes observar, ¿no? Ya existen las caretas y todo, o sea, tú puedes llevar a cabo tu investigación siempre que tomes todas las medidas de precaución para poder llevar a cabo tu trabajo. Así andan trabajando todos los reporteros, con cubreboca, con careta, y andan con la cámara pegándole a la cosa esa de plástico, pero ahí andan, ¿no? Sí, la observación todavía la puedes llevar a cabo, ¿no? Todavía. Bueno, en el tema de la encuesta, quiero comentarles que también la encuesta es otro de los instrumentos, ¿sí? Y la encuesta puede terminar siendo un cuestionario o una entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? El cuestionario ustedes se lo pueden dar a alguien para que lo responda, o simplemente le pregunten, eso no es una entrevista. Una entrevista entra en otra faceta porque ya entran otras cosas en juego. Pero bueno, todo empieza desde la encuesta, ¿sí? Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio y es proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, actitudes, sugerencias, etc. Se puede hacer a través de una entrevista o de un cuestionario. No son lo mismo, ¿sí? Cuestionario y entrevista son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la característica de la entrevista? A ver, Evelyn, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Así es. Características. Bueno. Sí, las características que tiene, bueno, más eficaz, permite aclarar la pregunta aplicable a cualquier persona. Fíjense, permite aclarar la pregunta, lo que no se lograría con un cuestionario, ¿sí? El cuestionario simplemente pregunta, respuesta. Si algo no quedó en claro, no hay quien lo pueda preguntar, ¿sí me entienden? Cuando esto ya se convierte en una entrevista, ¿sí? Entonces sí, a ver, ¿me puede aclarar ese punto, por favor? Es que, a ver, aclárame ese punto. O sea, ¿usted se refiere a esto? A ver, ¿estamos considerando que entonces esto es lo que usted está diciendo? ¿Sí? O sea, hay manera de llevar a cabo una dinámica que te permite aclarar todos los puntos que se quedan en el aire, que son vagos, que no están claros, ¿sí? Por sí, eso es más detallado, ¿no? Sí, claro, y se detalla más. Por ello es que, chicos, en un futuro ustedes tienen que ser diestros para hacer la entrevista, ¿eh? Donde quiera que estén, donde quiera que se mueva un comunicador, va a haber un momento, porque su labor es comunicar, y en ese acto siempre va a tener que preguntar. Los comunicadores, sí, yo puedo decir, soy una comunicadora, somos muy curiosos. Dicen que la curiosidad mató al gato. Bueno, a mí todavía no me han matado, bendito Dios, ¿sí? Pero el hecho de preguntar, ¿sí?, nos permite saber. Y el saber nos da la información que es la materia prima con la que trabaja un comunicador. Eso es que va a llegar un momento en el que ustedes no serán parte de esa población común. Nosotros les llamamos al ciudadano común, a ese ciudadano que no entiende qué es lo que pasa a su alrededor, vive su día a día, pero no entiende qué pasa aquí y allá. No sabe, ¿sí? Ustedes no. Si ustedes se siguen preparando, ustedes serán de ese grupo de personas que entiende cómo funciona el sistema. No serán personas que están vendadas por los ojos, ¿sí? No.
Serán personas que entienden la realidad de una manera diferente. Hacer entrevista es lo que nos da esa oportunidad. Entonces tenemos que aprender a hacer entrevista. Tenemos que ser preguntones, sí, somos preguntones, pues es mi cualidad, ¿no? Tengo curiosidad. ¿Qué es esto de más? Ya, ok, bueno. Entonces, a ver, la entrevista. Procedimiento más utilizado en la investigación social. Presumen 2 personas, el encuestador, el informante o sujeto investigado. Recurre a una guía que puede ser un formulario para orientar la conversación. Los estudiantes, por lo general, antes de hacer una entrevista, hacen un cuestionario, ¿sí? Las posibles preguntas que van a guiar mi entrevista. Siempre es muy importante, antes de hacer una entrevista, necesito hacer una guía. ¿Qué es lo que le voy a preguntar? Y saber, plantear las preguntas, con qué objetivo, o sea, cuáles son las preguntas, cómo van a estar enfocadas. No se trata nada más de hacer preguntas por hacer preguntas, ¿sí me entiende? Sí. Tiene que tener un enfoque, una dirección, o sea, ¿qué es lo que quiero saber? Ustedes ya saben cuál es su tema, entonces, ¿cuáles son las preguntas que van a realizar? Por eso, para los que van a hacer entrevista, en una de las asesorías que tengamos, por favor, quiero ver los cuestionarios antes de que hagan las entrevistas. Quiero ver los cuestionarios. Y los cuestionarios no tienen que ser kilométricos. No. Con 5 preguntas, ustedes pueden obtener la información que quieren, pero deben de saber qué es lo que quieren saber. ¿Sí? A ver, ¿quién me estaba preguntando por allí? Perdón. Yo. ¿Quién Entonces, yo, Dayana. Ay, oye, Dayana, ¿y por qué nada más te veo la frente? Porque estoy con el celular. Y no puedes orientar mejor. Mira, ya nomás estoy haciendo así para ver si alcanzo. Ahorita voy a nada más de aquí para acá. Dayana, Es que no es. la cámara. Oh, pues ahorita. Ahorita la oriento bien. Maestra, entonces. Ajá. Entonces, ¿la entrevista ya no tiene que ser para esta semana? No, ya no. Es que, ¿saben qué? Como apenas yo también estoy entrando, estoy reconociendo el sistema, ¿sí? La información ya la reconozco, pero estoy reconociendo la manera en cómo se trabaja en Sabatino. Yo no había trabajado en Sabatino. Entonces ya me dijeron que no, que para eso son las asesorías, vamos a ir caminando paso a pasito. Pero sí, obviamente, las fechas que yo les di en la diapositiva de las asesorías, ¿sí? Nos llevan hasta el día 17 de noviembre. Ok. De aquí Oiga, maestra. Ustedes deben de estar terminando su trabajo. Maestra, Mande. nos había dicho que eran en total como 15 preguntas diferentes a 3 personas. No. ¿Yo cuándo dije eso? No, digo, pregunto. No. Pueden ser 3 diferentes personas, no sé, 10 preguntas diferentes. Es que dependiendo, yo acabo de decir ahorita que pueden ser 5 preguntas. En 5 preguntas, si ustedes saben bien qué es lo que quieren saber, con 5 preguntas basta, ¿sí? Pero deben de objetivar, enfocar bien sus preguntas, para que no termine siendo una entrevista tan larga que no les dé absolutamente nada de información. A veces nos vamos a encontrar con diversas personas, ¿no? En la entrevista luego nos vamos a encontrar con la persona que habla demasiado, así como yo comprenderé, ¿no? Nos vamos a encontrar con personas que no quieren hablar. Nos vamos a encontrar con personas que son desconfiadas y no les van a decir nada. Nos vamos a encontrar con personas que no dicen nada y ustedes van a tener que sacarles la información como con tirabuzón, ¿sí? Ahí también hay que aprender a adaptarse a las circunstancias e ir preparados. Por ejemplo, si nos encontramos con una persona a la que le cuesta hablar, tenemos que ir preparados con más preguntas, ¿sí? No ser tan concretos. Pero bueno, ustedes Maestra, tienen que enfocar sus preguntas. Mándeme. disculpe, o sea que si vamos a entrevistar a 3 personas, le hacemos las mismas 5 preguntas. No. O sea que por cada persona que sea, vamos nosotros a plantear las preguntas. No. Dependiendo de la persona, serán las preguntas que tú realices. Tú no puedes entrevistar a una persona que va cruzando en la calle, ¿sí? Y hacerle las mismas preguntas que le haces a él
que las preguntas que le vas a aplicar al alcalde de algún municipio. ¿Sí me entiendes? Tú quieres saber en qué condiciones está tal municipio. Vas a hacer una pregunta al ciudadano y luego las mismas preguntas se las vas a aplicar al alcalde. No. Hay que hacer un cuestionario para cada persona a la que vamos a entrevistar. No se puede aplicar la misma pregunta. ¿Ok? Por eso es que les dije, necesito ver los cuestionarios de todos. Si van a aplicar la entrevista, quiero ver los cuestionarios. Si van a aplicar un cuestionario, quiero ver el cuestionario. ¿Ok? Bueno, Obed, ¿puedes leer lo que sigue, por favor? ¿Qué implica la preparación de la entrevista? La entrevista. Preparación de la entrevista. Presentación del encuestador, conocimiento previo del campo, contacto con líderes, aspectos personales del encuestador, preparación específica. Oigan, para hacer una entrevista, primero necesitamos preparar la entrevista, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo voy a capturar la información? ¿Anotándolo? No lo creo, porque no van a alcanzar a escribir todo lo que les diga el entrevistado. ¿Cuál sería la opción para preparar la entrevista? A ver, díganme. Grabar. Exactamente, grabar. ¿En audio o en video? En ambos podría ser. O en video. En ambos, así es. Más que nada, algunas personas no se dejan... Oigan, pero si van a aplicar la observación, Pues con video. entonces con video, porque acuérdense que es un instrumento que va a recabar la información por audio, pero también les va a permitir observar al entrevistado. Por ello, la entrevista se debe de preparar. Ustedes necesitan aplicar observación en la entrevista, entonces, ¿cuál es el encuadre que le van a dar a la entrevista? Pues van a decir, pues como yo soy la estrella que va a aplicar la entrevista, entonces la cámara hacia mí, por favor. Acá está el entrevistado, pero la cámara hacia mí, por favor, ¿sí? De hecho, algunas veces, bueno, me ha tocado ver que el entrevistador luego no sale. No, porque a veces es necesario ocultar su identidad. Entonces, ya ustedes poco a poquito van a ir entrando en esos escenarios del periodismo. Es necesario cuidar la identidad del entrevistado. De hecho, las entrevistas... Por peligro, por cualquier cuestión. De hecho, ¿dónde sería el encuadre? ¿Perdón? De hecho, luego depende, ¿no? Veo que Irving iba a mencionar eso, de que hay personas que no les gusta luego salir a cámara. De hecho, es obvio, ¿no? Antes debes de observar y preguntar, oye, mira, estoy haciendo un trabajo de periodismo y bla, 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 y pues a veces las personas te dicen, ¿sabes qué? No quiero, o ¿sabes qué? Te doy mis respuestas. O sea, todo depende, también depende del tema que abordes, porque luego, pues, hay personas que quieren conservar el anonimato. Pero sí, claro. es un rollo, o sea, hay muchas variantes en eso de las entrevistas. A mí me tocó hacer una y sí es un rollo y no es fácil. Por eso debes de ir preparado para todo. Preparación de la entrevista, preparación del encuestador, en este caso, ¿quién entrevista? Sí. El comunicador es el encuestador. El comunicador se tiene que preparar para todo, ¿eh? Se va a encontrar con todo tipo de personas en la entrevista y ustedes tienen que estar bien preparados para que no vayan a resultar ser los entrevistados ustedes. No, y sobre todo no tomar las cosas a pecho. Yo tengo un amigo que le tocó entrevistar a alguien y se molestó y pues digo, oye, necesitas tener la inteligencia emocional porque te vas a encontrar con todo tipo de personas, no lo debes de tomar personal. Siempre va a haber personas amables y personas groseras. Yo lo veo a diario en mi trabajo y si tienes la inteligencia emocional acá al tiro, no lo debes de tomar personal y órale, el que sigue. Así es, eso es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo. Te vas a encontrar con un montón de personas que en definitiva te dicen, no, yo no, la verdad. ¿Y qué hacer? Digo, por eso hay que acordar antes, hay que preparar la entrevista, acordando de que sí, efectivamente te va a dar la entrevista, que no se va a ir para atrás en el último momento porque ya te echó a perder todo y hay que volver a buscar y entonces no te hace perder mucho tiempo. Entonces tienen que preparar todo. Conocimiento previo del campo,
Y se refiere no al campo agrario, no. El campo, Sí, del señor. tema del cual se va Yo a soy de hablar. rancho. ¿Sí? Saber sobre también el campo hace referencia al campo de la entrevista, es decir, todo lo que puede llegar a... Eso que acaba de decir José, situaciones que se pueden llegar a presentar, es muy importante preverlas. Si les decía, nos vamos a encontrar con personas que casi no hablan, pues entonces me voy a preparar más preguntas de las que llevo. Y tengo que estar preparado para sacarle las respuestas como sea. Tengo primero que ganarme la confianza de esa persona para que hable. Y entonces ahí es donde ustedes tienen que manejar muy bien los sistemas de comunicación para tratar de adaptarse a cada sistema de cada persona. No todas las personas son igual. Cada quien tiene sus propios códigos. Es como tratar de llevar todo un llavero, un manojo de llaves para abrir la puerta de la confianza de cada uno. Y entonces van a ir probando, a ver, esta, no, esta no es, esta, no. Y las llaves son, ¿saben qué son las llaves? Son ustedes, su propio sistema de comunicación. Lo importante es que ustedes terminen echándose a la bolsa a ese cuate, a esa mujer, a ese señor, a esa chava. ¿Sí? Eso es. Poco a poquito van a ir aprendiendo a cómo manejar la comunicación. Los sistemas de comunicación, es importante que ustedes se adapten para que sean buenos manejando el código de comunicación de cada persona. Digo, no es una llave maestra, no es una, ¿cómo se llama? Una varita de esas que tienen las brujas o las hadas madrinas, no. Pero sí es muy importante tener conocimiento y nos puede lograr hacer comunicadores más efectivos. Poco a poco lo van a ir haciendo. Bueno, por otro lado, el contacto con líderes. ¿Por qué contacto con líderes? Es muy importante tener nuestros contactos. Muchachos, miren, en esta profesión no nos vamos a hacer millonarios. Quítense de la mente si alguien viene pensando que se van a hacer millonarios. No. Pero una cosa sí van a lograr. Van a tener un montón de contactos que les van a ayudar a hacer muchas cosas. Como Potter. ¿Sí? Y ese es un capital que deben de tener aquí guardado en la bolsa, como tienen el capital monetario. El capital de contactos es lo que actualmente sirve y mucho. Tiene mucho valor. Por eso es que es muy importante. A lo largo de la vida ustedes se van a ir encontrando con personas, ¿sí? Hagan contacto, empiecen a cultivar las buenas relaciones, gente que de verdad merece que esté de su lado, háganse sus amigos, cuiden esas amistades, porque en algún momento pueden servir, ¿sí? Ahí están aplicando relaciones públicas. Sí. ¿Ok? Bueno. Contacto con líderes, los aspectos personales del encuestador tienen que ir bien arreglados, por favor, no vayan con pantalones rotos. Arreglen su imagen, que parezcan que de verdad son estudiantes de comunicación. Bien arregladitos, ¿sí? No se trata de que vayan con frac a hacer una entrevista, No. Pero la camisita, ¿sí? Dobladita acá, también se vale con pantalón de mezclilla, bien arregladitos, perfumaditos, bien decentes. Por favor, hagan alarde de que ustedes son estudiantes de comunicación, no somos cualquiera, ¿ok? Entonces esa parte apréndasela también, por favor. Y la preparación específica de todo lo que involucra hacer una entrevista. Bueno, creo que nos va quedando claro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues aquí están las normas. Miren, abordar gradualmente al entrevistado. Ya les decía yo, se encuentran con una persona que de repente no habla. ¿Cómo van a llegar y le van a decir, hola, ¿qué tal? ¿Puedes responderme las preguntas, por favor? A ver, dime, oye, ¿tú estuviste en el tiroteo? Oye, no. ¿Sí me entienden? Sí. Tienen que ir suavizando la situación hasta que esté flojito y cooperando. Así. Flojito y cooperando. Preguntas. Pueden empezar comentándoles algo que no tenga nada que ver con lo que ustedes van a ir a hacer para romper el hielo. Importantísimo hacer esa parte, hay que romper el hielo, crear un ambiente de amistad, de identificación, dejarlo concluir su relato. Hay personas que llegan y empiezan a platicar y está contándote una historia y tú estás pensando, Chihuahua, ya se pasó media hora y no hemos comenzado con la entrevista. Déjenlo, que concluya poco a poquito, con calma. Ya cuando concluya, sí, no. Uy, sí, qué bárbaro, ¿no? Oye,
qué barbaridad, cuántas cosas pasan, qué bárbaro. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Nos enseña mucho. Bueno, ¿qué te parece si ya abordamos la entrevista? ¿Te parece? ¿Estás listo? ¿Sí? Muy bien. Ah, sí, perfecto, muy bien. Vente, camarógrafo, vamos a darle, ¿sí? Esa es la idea, de ir suavizando poco a poco al entrevistado para que cuando llegue el momento de hacerle las preguntas, él esté tranquilo respondiendo. Y eso, escuchar con toda tranquilidad, escuchar, hacer preguntas claras, comprensibles. Oigan, a la hora de hacer el cuestionario, por favor, no utilicen tecnicismos. Nosotros necesitamos utilizar un lenguaje claro, sencillo, cotidiano y adecuarlo a las personas con las que vamos a entrevistarnos. A veces vamos a ir con expertos. No es necesario que ustedes pretendan lucirse delante del experto porque yo no quiero parecer como que ignorante. Oye, no, si nosotros no somos expertos de su área. Señor, ¿podría explicarme a qué se refiere esto? Por ejemplo, imagínense ustedes cuántos reporteros no debieron haberle preguntado a los especialistas médicos qué cosa era el coronavirus, porque ya existía. Sí, pero retomar el tema ahora de manera seria, eso implicó que muchos tuvieran que preguntar, ¿me puede explicar por favor qué cosa es el coronavirus? Muchos otros lo habrán buscado, pero no hay como preguntarle a un experto. Oye, ¿y por qué se llama COVID-19? ¿Qué significado tiene COVID-19? ¿Me puede explicar qué representan las siglas? Ah, sí, mire, COVID es por eso, 19 porque es del año, ¿no? El año en el que se descubrió. Ah, muy bien, perfecto, muy bien. O sea, no pretendan saberlo todo, con tal de lucirse o, ay, no me quiero ver mal. No, pregúntenle así, pues, no somos sabelotodos. No. Quien diga que es sabelotodo es un mentiroso. ¿Sí? No, por eso vamos a preguntar, porque nuestra labor es informar a una ciudadanía que necesita estar informada y ustedes, mediante la investigación, van a tratar de aclarar todos esos aspectos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? A ver, ¿cuáles son las ventajas de hacer una entrevista? García Moctezuma, que ya se me está durmiendo. García Moctezuma, adelante, por favor. Muy bien. Ventajas. Técnica eficaz para obtener datos significativos. Datos susceptibles de cuantificación y tratamiento estadístico. Información más precisa, no requiere que el entrevistado sepa leer. Posibilidad de captar reacciones, gestos, etc. Así es. Esas son las ventajas de hacer una entrevista, ¿sí? Es flexible, se pueden aclarar preguntas. Y bueno, pues aquí están reglas básicas para entrevistas exitosas. ¿Le quieren tomar fotito? ¿Sí? Aquí están formas de hacer preguntas. Híjole, el nombre, es que aquí está el manual completo. El manual completo. A ver, aquí está. Ay, Dios mío, ¿por qué se me está oscureciendo? Aquí. A ver. Vamos a ir brincándonos acá. ¿Sí? Aquí viene la parte del cuestionario. Oigan, a ver el cuestionario, rápidamente. Vamos a hacerlo rápido, Está destinado a obtener respuestas sobre el problema de estudio y que el investigador o consultado llene por sí mismo. Ahí digo, no hay mayor preocupación, ustedes hacen el cuestionario que les respondan. No hay entrevista, ahí nada más entrego el documento y que él responda. Pero tiene muchas desventajas, ¿sí? No hay nada como hacer una entrevista. Ahí está, ventajas. Pues abarca mayor área geográfica, pues sí, probablemente, mayor número de personas, podemos hacerlos a muchas personas al mismo tiempo, ¿sí? Mayor libertad de respuesta, pero tiene desventajas, pueden haber problemas con la calidad y cantidad de los datos, porque como no estamos dirigiendo una entrevista, entonces a veces las personas que dan las respuestas dicen lo que quieren, nada más, ¿sí? Podrían no ser devueltos si damos el documento, a lo mejor ya no nos regresan la entrevista o simplemente no la van a hacer, ¿ok? Aquí están desventajas. Bueno, nos vamos a ir brincando estas partes porque creo que es darle demasiadas vueltas. Preparación del cuestionario, criterios para preparar un formulario. A ver, aquí están. Es así, por favor. Objetivos de la investigación. Temas y variables que van a considerar para hacer el cuestionario. Características del informante. Eso tiene que ver con la manera en cómo van a hacer las preguntas, ¿sí? Tiempo disponible para efectuar la recolección. Oigan, cuando se trate, esto es para el cuestionario, ¿sí? Formulario para el cuestionario. Pero cuando vayan a hacer una entrevista, consideren también el tiempo, No se pasen. Acuérdense que la persona que nos está dando el tiempo para la entrevista
está considerando que no se va a tardar mucho. No quieren hacer toda una telenovela de la entrevista, ¿ok? Bueno, técnicas de recolección, bueno, nos saltamos esta parte. Preparación del formulario, nos vamos a dar esto. Miren, aquí. Formas y clases de preguntas. Preguntas cerradas dicotómicas. Solo pueden responderse por un sí o no. Es decir, no damos opción a tanta información. Es o un sí o un no. O un siempre o un nunca. ¿Sí? Son preguntas cerradas. ¿Qué tipo de preguntas se harían en una entrevista? ¿Preguntas cerradas o preguntas abiertas? Las abiertas son esas que van a permitir que la persona entrevistada pueda dar mucha información. ¿Sí? Las abiertas, ¿no? Para una entrevista, ¿sí? Aquí están, bueno, de opción múltiple, ¿no? Preguntas literales, tal cual. ¿Cuál es su estado civil? Punto, no hay más. Oiga, ¿alguna vez ha estado casado? Ah, pues sí. No, nada más quiero saber su estado civil, ¿es soltero o casado? ¿Sí? Preguntas con respuesta en grados de intensidad, todo eso sí se los voy a pasar, ¿eh? Pautas para la redacción y el contenido de las respuestas, incluir preguntas estrictamente necesarias. Evitar las preguntas que obligan al informante a hacer cálculos y pueda cometer errores, esas no. Evitar palabras que provocan diferentes interpretaciones, ¿sí? Evitar palabras, redactar las preguntas en forma clara y directa. La pregunta no debe sugerir respuesta. Oiga, ¿verdad que a usted le gusta el helado? Ya le estamos diciendo que le gusta, ¿no? ¿Por qué te voy a decir? Tú estás diciendo que sí. No, pero tú estás diciendo que sí. La redacción de las preguntas depende del tipo de recolección de datos. Ok. Pruebas piloto, validación del instrumento, se aplica en una parte de la población estudio que posee las mismas características del universo. Bueno, instrumentos ya los vamos a ver. Prueba piloto, bueno, ahí estamos. Espérenme, me voy a brincar toda esta parte, ¿sí? Porque creo que el cuestionario, ¿cuántos instrumentos ya vimos ahí, por favor? ¿Cuántos instrumentos vimos? A ver, ¿cuántos? ¿4? ¿4? ¿Cuáles fueron? A ver. Fue el de observación, Ajá. la encuesta, la entrevista y el cuestionario. Exactamente. Entonces, ustedes van a elegir cualquiera de esos instrumentos. Algunos dicen que van a hacer entrevista. Acuérdense que tienen que preparar todo para la entrevista. Algunos se van a quedar con el cuestionario. Recuerden, el cuestionario tiene sus desventajas también porque no se pueden aclarar puntos. Entonces van a tener que considerar, estructurar bien las preguntas para que puedan responder lo que ustedes exactamente quieren. Maestra, ¿y no se pueden hacer ambos? Dependiendo. O sea, ambos en la misma persona, no lo creo. No, o sea, o sea, la entrevista como a los más cercanos o sea, como a la información de primera mano, por así decirlo. Ajá. Y la encuesta como para sacar como un porcentaje de... Te voy a decir cuándo se utiliza el cuestionario, perdón, el cuestionario. Ajá. Se utiliza por lo general, es una encuesta, para hacer encuestas. Cuando necesitas medir, por ejemplo, a ver, la opinión, ¿qué tal está posicionada la imagen del alcalde en su comunidad? Vamos a hacer un cuestionario para que se aplique una encuesta. ¿Sí? Digo, no es propiamente un cuestionario porque la encuesta nada más van acompañadas de unas cuantas preguntas, no son muchas, ¿no? Pero normalmente en ese tipo de casos se aplica. Cuando tú no puedes estar allí para hacer la entrevista, entonces recurres a un cuestionario. Pero yo lo veo muy desventajoso porque no puedes aclarar muchos temas, se quedan únicamente en el papel. Y por otro lado, bueno,
siento demasiada desconfianza porque yo no puedo observar al que me está respondiendo. Podría estar diciendo cosas que no siente, ¿no? Así lo veo yo. Maestra, Mande. por ejemplo, yo que estoy aquí en Veracruz y que no creo que pronto pueda ir a mi comunidad, Ajá. ¿tendría que ser un cuestionario? Es que, ¿a quién vas a entrevistar? A un niño, a un padre de un niño y a un profesor. A ver, perdón, no te estoy viendo, estoy buscando la siguiente diapositiva. ¿Cuál es tu tema? Es la de cómo afectó la pandemia en el aprendizaje de los niños. Un cuestionario, pues sí puede ser, porque realmente no le vas a preguntar al señor nada personal. Por ejemplo, cuando son cuestiones que tienen que ver con la vida del señor, algo más personal, ahí es donde debemos de desconfiar y decidir mejor no hacer un cuestionario, mejor una entrevista, porque ahí es donde tenemos que observar muy bien a la persona, ¿no? Cómo responde. A veces podría estarnos diciendo más con sus gestos que con sus palabras. Sí, ok, puedes hacerlo. Yo creo que sí. Ok. Gracias. Bueno, espérenme, estoy guardando mis diapos. Mis diapos. Esto. Ok, ¿cómo se sienten? Espérenme, estoy dando tiempo. ¿Saben qué? Vamos a cortar porque se nos va a terminar el tiempo otra vez. Son las 8:17. Cortamos y ahorita nos vemos, ¿sale?